Bueno, pues muchísimas gracias a DMD Federal, DMD Asturias, a Pilar, a todo el equipo, porque la verdad es que pues es un lujo estar aquí para explicaros o para recordaros, en general será recordaros, la historia de nuestra asociación y que nos felicitemos por los años de historia y por los objetivos conseguidos, ¿eh? Así que muchas gracias y vamos a empezar. Lo primero que quiero comenzar es haciendo un homenaje a Luis Montes, porque justamente hoy es el aniversario de su fallecimiento, de su muerte, cuando iba a Murcia acompañado por gente que está aquí también hoy con nosotros, conduciendo el coche, a hacer una charla de derecho a morir dignamente. Así que Luis Montes, nacido en Villarino de los Aires, en la provincia de Salamanca, como yo, castellano también, en 1949 y muerto ahora en el 2018, por lo tanto hace 6 años. Lo primero, un homenaje a Luis Montes y yo pediría un aplauso para él. Y quiero dedicaros este homenaje o quiero recordar especialmente a Maribel Teigel, que está hoy aquí con nosotros, y a toda la Junta y todas las personas que le conocimos y que le quisimos. Bueno, pues ahora os voy a recordar, quizás hay cosas que no las habéis pensado, que no las habéis sabido. Vamos a recordar un poco la historia de nuestra asociación. Y para hablar de los orígenes hay que referirse absolutamente al movimiento internacional por el derecho a morir dignamente, porque fijaros, es un movimiento que se organiza como movimiento en el siglo XX, pero que en 1935 ya se creó en el Reino Unido, en Gran Bretaña, la creación de VES, Voluntary Euthanasia Society. Y ya veréis cómo esta fundación en el 35 tiene que ver con el nacimiento de nuestra asociación. Vemos que en el 38 se organiza una asociación similar en Estados Unidos y en 1969 el doctor Louis Kuttner desde Chicago consigue que se publique el primer testamento vital, Living Will, en el boletín oficial del Estado, a una propuesta, bueno, no me quiero entretener porque ya habéis hablado todos estos días y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Se crea en el 73 una asociación también por la eutanasia en Holanda y en el 76 en Japón y en Alemania y en el 80 se crea en Escocia y además, esto es muy importante, en este mismo año se crea la World Federation of Right to Die Societies, es decir, una federación internacional de asociaciones por el derecho a morir dignamente. Y en el 81 se publica How to Die with Dignity, una guía para el suicidio voluntario. En este contexto, porque recordar que se celebran los 40 años y que estamos en el 2024 y estamos hablando de 1984, fijaros qué cerca nos pone esta cronología y me vais a perdonar, pero voy a dedicar más tiempo a estos inicios, voy a dedicar mucho tiempo al 84 y luego aceleraré para controlar el tiempo y que podamos después dar un turno de intervenciones. Entonces vamos a ver qué pasa en el 84 y cuál es la situación de España. Yo creo que la gente que estamos aquí, pues hay algunos que quizás no, pero casi todos ya teníamos uso de razón en ese momento y entonces, bueno, sabemos, igual que lo sabemos hoy en día, que desgraciadamente la Iglesia Católica, y podríamos añadir más integrista, porque también hay católicos miembros y miembros de nuestra asociación, pero la Iglesia Católica, bueno, hoy hablábamos precisamente con Chelo del papel que tuvo la Juventud Obrera Católica, por ejemplo, en la Cuenca Minera en Asturias y en la Huelgona, o sea que sabemos que había sectores progresistas de la Iglesia Católica y es importante también recordarlo. Yo ahora en Derecho, en los temas de memoria histórica, siempre recuerdo que no todos los militares dieron el golpe de Estado del 18 de julio del 36, que hubo muchos que fueron fusilados, generales incluidos, por no sumarse al golpe. Entonces abrir siempre esta ventana a la diversidad.
Pero bueno, la Iglesia Católica en los años 80, a pesar de que había muerto el dictador en el año 75, pues seguía siendo un poder en la sombra. Habían sido 40 años de nacionalcatolicismo. Recordar esta idea del nacionalcatolicismo. Se perseguía como delito por el Tribunal de Orden Público, por ejemplo, la blasfemia. O sea, era un delito civil blasfemar. Vale, entonces, a pesar de la Constitución del 78, que declaró el Estado no confesional, no laico, sino no confesional, y de todas maneras se firmaron unos acuerdos con el Vaticano que todavía nos dan guerra y que daban prerrogativas especiales a la Iglesia Católica. Pero, en el otro lado, podemos ver que se hizo una ley del divorcio en 1981 que significaba contestar el que la Iglesia Católica decidiera sobre cómo nos casábamos y sobre que no nos podíamos divorciar, ¿no? Bueno, en el 82 se produce la victoria del PSOE en las legislativas y en octubre de 1983, y seguramente esto no habría sido posible sin la victoria del PSOE en las legislativas, Monique Badarou y Paula Caucanas-Pissier de DB de Francia participaron en un programa de televisión española. Eran los tiempos de la 2, una cadena que hacía cosas más minoritarias y más culturales, y aparecieron y explicaron el testamento vital. Y ahora diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver con DMD? Pues mucho, porque primero el diario El País en este momento fue una caja de resonancia permanente, se puede ir viendo en la historia de la asociación, y aquí ya hubo un artículo titulado Monique Badarou que decía: cerca de 9.000 franceses llevan encima un documento por el que rechazan ser mantenidos con vida a través de medicamentos, técnicas o medios artificiales a partir del momento en que no puedan expresarse y cuando el tratamiento no garantice el restablecimiento normal de sus facultades mentales o psíquicas. Reclaman en suma el recurso a la eutanasia, la muerte dulce. Este testamento biológico forma parte del carné de los adherentes a la Asociación para el Derecho a Morir con Dignidad de Francia. Este artículo lo leyó un joven profesor de matemáticas que se llamaba Miguel Ángel Lerma, ¿vale? Entonces, aquí, en este artículo y en lo que hizo Miguel Ángel Lerma después, está el origen de nuestra asociación. Porque el 11 de noviembre del 83, Miguel Ángel Lerma escribió una carta al País en la que decía: soy miembro de la Voluntary Euthanasia Society de Londres desde mayo de este año, pero como veréis se titulaba El derecho a morir y dice: me encuentro gratamente sorprendido por la reciente aparición en su diario del pasado 29 de octubre de un artículo sobre la Asociación Francesa para el Derecho a Morir con Dignidad. Hace tiempo que persigo la creación de una asociación parecida en España y desearía aprovechar la oportunidad para dar a conocer mis intenciones. Esta carta terminaba dando un apartado de correos para que la gente que estuviera interesada en organizar Derecho a Morir Dignamente en España le escribiera. Le contestaron 200 personas a esta carta, él daba un apartado de correos y a partir de estas respuestas se organizó una primera reunión en Madrid el 4 de febrero de 1984 y ya entramos en el año que estamos celebrando aquí el aniversario. Allí se discutió las posibles denominaciones, o bien Derecho a Morir Dignamente, como había optado por ejemplo Francia, o Sociedad Pro Eutanasia Voluntaria, como era el nombre que tenían más las anglosajonas, ¿no? Como sabemos, porque formamos parte de ella, pues la decisión fue Derecho a Morir Dignamente. Bueno, seguimos y El País se convierte en un sistema de comunicación en estos primeros inicios, y Miguel Ángel Lerma aquí ya no escribe una carta al director, sino que escribe un artículo de opinión. Bueno, empieza diciendo: nadie sabe cómo ni cuándo le llegará su muerte, pero desconocer la fecha y el modo nunca podrá ocultar su inexorabilidad. La muerte es lo más cierto, independientemente de las 1000 formas que pueda adoptar y en cuya multiplicación el hombre siempre se ha revelado particular y tristemente inventivo. Si no dominamos el resultado definitivo, ¿por qué no intentar al menos controlar el cómo llegar a él? Rilke pedía la muerte propia, pero hemos llegado al final del siglo XX sin haber podido resolver la lucha contra la forma de morir.
no solo Miguel Ángel Lerma, sino que ya hay otras personas como Juan Pablo Ortega, que también escriben una carta al país el 17 de febrero. El sábado 4 de febrero nos reunimos por primera vez en Madrid, algunos de los que habíamos respondido a una iniciativa de Miguel Ángel Lerma para crear una asociación que luche en este país por la aceptación del testamento biológico. Cuando para conocernos y saber qué era lo que a todos y cada uno de nosotros nos había llevado hasta allí, fuimos diciendo cuáles eran nuestras propias ideas en torno a la eutanasia y cuáles eran las experiencias que nos habían llevado a pensar en ella. Tuvimos ocasión de oír explicaciones muy diversas, pero quedó claro que el común denominador de quienes allí estábamos no era nada, etc. Vale, entonces ya tenemos 200 personas que han contestado a Miguel Ángel Lerma y se proponen crear una asociación. Lo primero que hicieron fue redactar los estatutos y presentarlos al Ministerio del Interior, al registro para legalizarse como asociación. Aquí firmaron Miguel Ángel Lerma, José Antonio de la Arada y Mari Carmen Rodríguez Leiva. Por cierto, con Miguel Ángel Lerma existe todavía contacto y creo que es socio, pero bueno, otras veces que hemos organizado alguna cosa en Barcelona, no está mucho por la labor de venir, pero está muy agradecido a que nos sigamos acordando de él, ¿no? En los estatutos, y fijaros que esto se ha mantenido en nuestros estatutos prácticamente hasta hoy, los objetivos, y solo citaré dos de los que están en los estatutos: promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida y a elegir libremente el momento y los medios para finalizarla. Os suena, ¿no?, esta frase, porque está en nuestros estatutos. Especialmente del hecho de los enfermos terminales, ha llegado el momento, morir pacíficamente y sin sufrimientos, si este es su deseo expreso. Bueno, pues estos primeros estatutos, sorpresa, y esto ya lo me he encontrado en las asociaciones memorialistas, sorpresas similares, se legalizaron antes los partidos políticos que las asociaciones, y Amical de Mauthausen, o la que yo estoy ahora de Asociación de Expresos Políticos del Franquismo, no las inscribían en el registro. Esto pasó también, estamos en 1984. Entonces se hace la presentación pública de DMD y el Ministerio del Interior, el ministro Barrio Nuevo, se negó a autorizar la inscripción en el registro. ¿Qué alegaban? Que sus principios, los principios de la asociación, estos estatutos de los que os he hablado, contravienen los artículos 110, 116 y 117 del Código de Deontología Médica, y que el artículo 409 del Código Penal también queda, querría decir que no se podía autorizar por el artículo 409 del Código Penal, porque se incurriría en un delito de inducción al suicidio. DMD alega y dice que el código deontológico solo afectaba a un determinado colectivo profesional, que era el de los médicos, pero que ellos estaban hablando de un derecho de la sociedad, y que además a partir de los estatutos no se podía decir que DMD prestase ayuda material para el suicidio. Bueno, ante esta negativa se hace una cosa que luego DMD ha continuado haciendo siempre, que es hacer una campaña. Entonces se dice a las personas que envíen cartas a los ministros Barrio Nuevo por ministro del Interior, Lluch por ministro de Sanidad, y al vicepresidente Alfonso Guerra. Ahora veréis todas estas fotos en blanco y negro y muy masculinizado el mundo. Yo cuando preparaba esto me he dado cuenta de que salen unas fotos absolutamente masculinizadas en estos momentos. Se hace una campaña de prensa y se recogen firmas. Aquí firma José Luis López Aranguren, Carlos Castilla del Pino, 15 médicos, 12 personas del mundo del cine y del teatro, 2 periodistas, 2 publicistas, 4 personas del mundo del derecho y la judicatura, 2 de ellas del Consejo del Poder Judicial. Vale, entonces esto tenía ganas hasta de leerlo, pero creo que no, porque es muy largo. Interviene aquí la Sociedad Alemana por el Derecho a Morir Dignamente. ¿Por qué socialdemocracia alemana, Willy Brandt, PSOE en el poder? Y es un tirón de orejas diciendo cómo puede ser que no legalicéis una asociación que está legalizada en Alemania. A ver, me dejáis que lea un poco, porque es que a mí me ha encantado recordar esto. La Sociedad Alemana para una Muerte Digna, que fue fundada en 1980 y cuenta con 10.000 miembros en la República Federal de Alemania,
ha tenido noticias de que el gobierno quiere privar de sus derechos legales a nuestra filial española llamada Asociación Derecho a Morir Dignamente. De forma semejante a como se procede contra nuestra sociedad hermana, procedió Franco contra los cristianos protestantes. Es asombroso que un gobierno socialista continúe la funesta tradición de la Inquisición católica. Mientras nosotros y nuestra sociedad hermana española buscamos el derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestra muerte, esa Inquisición querría que solamente la Iglesia y el Estado dispusieran de la vida de cada uno. A Barrio Nuevo, a Felipe González, a Alfonso Guerra, les debió de sentar como un tiro esta cartita, ¿no? Esta tradición se mantendrá hasta que el derecho a la autodeterminación de los hombres, que también es válido para las últimas fases de la vida, no sea reconocido por las leyes españolas. Movimientos como el nuestro insisten en todos los países industrializados occidentales. Solamente donde gobiernan dictaduras o regímenes autoritarios se procede como en España. Rogamos que haga todo lo que esté a su alcance para que nuestra sociedad hermana pueda existir legalmente. Hans-Henning Astor, presidente de la Sociedad Alemana. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Que se registró en el registro de asociaciones. En este año la prioridad de DMD es la elaboración del testamento vital y además hay boletines ya desde esta época, como se han seguido manteniendo y seguimos manteniendo, que han servido a las personas que han hecho la historia de la asociación a ir viendo cuáles eran los puntos de debate. Entonces, en este momento hay un debate interno para matizar diferencias entre eutanasia pasiva, término que ha quedado absolutamente en desuso, ¿no? Porque es renunciar al tratamiento y tener cuidados paliativos, eutanasia activa, autoliberación y suicidio. Todo esto se está debatiendo en la sociedad, en la asociación, y bueno, las dificultades por la no legalización y pocas personas asociadas. Pero de todas maneras, mira, la asociación decide enviar representantes de DMD España a la conferencia internacional de la World Federation, que se celebra en aquel momento en Niza y que manifiestan la voluntad de unirse a la federación. Aquí esto no se ve, pero os quiero decir, en 1984, si empezáis por abajo, pone Niza, es decir, que DMD España se une a la Federación Mundial bastante pronto, ¿no? El primer congreso fue en el 76 en Tokio, en el 78 en San Francisco, en el 80 en Oxford, en el 82 en Melbourne, y en el 84 en Niza ya aparece DMD por allí. Esto se sigue haciendo cada 2 años, la próxima es en Dublín. Así que bueno, ahora tenemos además al técnico de la federación, que es escocés pero vive en Barcelona, lo tenemos muy cerca. Quien quiera ir a Berlín al siguiente encuentro, al de 2024, este verano, pues ya sabéis que es una buena idea para ir. Bueno, todavía no se ha legalizado y aquí ya hemos subido de nivel y hemos llegado a un editorial del país, el gobierno y la muerte. Las críticas se arrecian contra el gobierno socialista porque no ha cambiado la forma de vivir de los españoles. Ahora sabemos que tampoco quiere cambiar ni dejar que cambie la forma de morir. La negativa del Ministerio de Interior, recurrida ahora ante la audiencia a admitir en su registro a la Asociación Derecho a Morir Dignamente, reproduce antiguas situaciones, el rechazo de 1936 en la Cámara de los Lores a una agrupación semejante, la Voluntary Euthanasia Society, o la prohibición en 1938 de la Euthanasia Society of America, el retraso de medio siglo con el que se plantea el debate en España y el celo del señor Barrio Nuevo en la defensa de la indignidad ajena en el morir, hablan, etcétera, etcétera. Vale, por fin, el 13 del 12 de 1984, el 13 de diciembre, el Ministerio del Interior acepta la inscripción de DMD y Miguel Ángel Delmas, el primer presidente, tenía entonces 30 años. Vale, ahora ya hemos pasado este año 84, que os he dicho que le iba a dedicar más tiempo y vamos a ir más rápido, pero vamos a ir recordando un poco la historia de la asociación. La primera cosa fue la elaboración y distribución de un primer modelo de testamento vital. Existía el Living Will en inglés, se compartía en estas reuniones internacionales y lo primero que se hizo fue traducir. Atención a que antes de que se legalizara el documento, en las leyes en Cataluña fue en el 2000, en la ley estatal en el 2002,
Antes ya había socios y socias de la asociación que hacían su testamento vital como un acta de manifestaciones notariales. O sea que a partir de 1986 hay un registro de gente diciendo cómo quiere que se respeten sus deseos en el proceso de muerte. Es muy importante en este año también, y tuvo que ver nuestra asociación en la parte de derechos del paciente, la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch, es decir, que se proclama la autonomía del paciente. Aquí hubo unos debates, no sé si recordáis, entre otras cosas con los testigos de Jehová, que se negaban a hacer transfusiones sanguíneas y que un caso de un niño testigo de Jehová en Zaragoza llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo que primaba por la libertad religiosa por encima de la obligación sanitaria. Los testigos de Jehová, yo ya os podéis imaginar que no soy creyente, soy atea, pues de formación católica, pero es curioso que en dos aspectos muy importantes de derechos, como es la objeción de conciencia al servicio militar y la autonomía del paciente para los tratamientos, han tenido una importancia grande, porque consiguieron que el Tribunal Supremo dijera que primaba antes la libertad religiosa que esto, o consiguieron los pobres. Ahora hace poco hicieron en Barcelona, en la cárcel Modelo, que es un centro de memoria, una exposición sobre la objeción de conciencia y claro, estaba llena de gente que iba a verla y yo me di cuenta de que eran testigos de Jehová porque casi todos eran ellos, hasta que apareció el movimiento laico de la objeción de conciencia y luego los insumisos que consiguieron cantidad de derechos. Pues una cosa que yo me he enterado ahora, relativamente hace poco, es que cuando salían de la cárcel de 3 años por no querer ir a la mili, les volvían a decir a la mili. Y si volvían a decir que no, iban a la cárcel otra vez estos 3 años hasta que cumplían la edad de militar, de que ya no les podían llamar, que no sé si son los 35 años o algo así. Bueno, en todo caso, autonomía del paciente, derecho a renunciar a un tratamiento, y de todas maneras en la ley de Ernest Lluch, si renunciabas a un tratamiento tenías que pedir el alta hospitalaria. Esto luego evidentemente lo hemos ido mejorando. En todo caso, la asociación va aumentando el número de socios y la presencia en los medios, y en el 1989 la sede de DMD, que ha surgido más en Madrid, pasa de Madrid a Barcelona, Miguel Ángel Lerma se va a Estados Unidos, y en Barcelona, el núcleo de Barcelona ha sido muy activo, entre otras cosas por la presencia de Salvador Pàniker y de Juana Teresa Betancourt. Pasan a ser presidente Salvador Pàniker, que seguramente en el resto no es tan conocido, pero en el caso de Cataluña, o sea, era primero propietario de una editorial, segundo, familia riquísima, súper riquísima, bueno, una familia de estas con peso ahí en la sociedad de Barcelona, filósofo, daba clases en la universidad, tenía la editorial, iba a decir Cairós, pero no estoy muy segura. ¿Era Cairós? Cairós, exactamente. Vale, era un intelectual que además era químico, bueno, una serie de cosas. Y Juana Teresa Betancourt era una profesora de inglés, que por lo tanto se convierte en una pieza clave en los congresos internacionales de la World Federation, porque os recuerdo que en aquellos tiempos tampoco había mucha gente que se desenvolviera en inglés bien. Bueno, siguiente punto, veis que ahora he acelerado, que no todo iba a ser 1984, y este caso evidentemente fue fundamental. A ver, Ramón Sampedro llamó a DMD, su primer acto de decir yo estoy en serio fue llamar a DMD. Tenemos la suerte de que en Barcelona, ahora ya no está mucho por la asociación, pero tenemos a Gené Gordoy Aguarell, que fue la que contestó el teléfono. Le dijo lo que decíamos quizás durante muchos años: mira, DMD lucha porque tú tengas la libertad, pero no podemos ayudarte personalmente. Parece ser que Ramón Sampedro colgó el teléfono cabreadísimo. Lo que sí que le dijo Gené es que si quería llevar su caso a los tribunales tendría nuestro apoyo judicial, o sea, con abogados, etcétera, y entonces al cabo de unos días volvió a llamar. Ramón Sampedro, todos sabemos que se convirtió en una figura pública, que argumentaba de maravilla, que además era un caso, podemos decir que aquí está el origen de que la ley de eutanasia española recoja una situación crónica invalidante
que a veces sorprende a nuestros compañeros de otros países europeos que tienen legalizada la eutanasia. Y este redactado de la ley que debemos a que el caso de Ramón Sampedro había hecho clarísimo que se tenía que legalizar también la ayuda para morir, no solo a las personas enfermas con una enfermedad grave, con un padecimiento insoportable, sino en una situación crónica, invalidante, y eso ha permitido también que se aplique la eutanasia ahora legalmente a algunos casos que en otras leyes pueden quedar como complicados. Bueno, con el caso de Ramón Sampedro, que se llevó a la Audiencia de Barcelona, la Audiencia de Barcelona dijo que no le correspondía, que se tenía que llevar a Galicia, se llevó a Galicia y luego llegó al Supremo. Lo que pasa es que Ramón Sampedro ya no llegó cuando su denuncia había llegado al Tribunal Supremo. Esto sirvió para abrir el debate sobre la redacción del Código Penal y estábamos en un momento de reforma del Código Penal. Y ahí DMD estableció una redacción alternativa al Código Penal. Ayudó mucho Cesario Rodríguez Aguilera, un senador independiente por el PSOE, que era profesor de Derecho de la Universidad de Barcelona, y esto movilizó a toda la sociedad. Yo tengo recuerdos de comprar el libro de Ramón Sampedro, de hablar de este tema, ¿no? En todo caso, se hizo un manifiesto de artistas intelectuales, pues aquí ya veis, Castilla del Pino, el doctor Dexeus, que acaba de morir, por cierto, y se está planteando casi desde el movimiento feminista hacerle un homenaje, porque fue un hombre que con los anticonceptivos y todo eso lo tenía muy claro. Núria Espert, Juan Manuel Serrat, Pilar Miró, Terence Moix, ¿cómo se llama este señor de las gafas rojas? Últimamente no logro decir su nombre y de verdad que ahora no me acordaba. O sea, es alucinante. Y he utilizado su libro de ética para Amador para las clases de ética del instituto. Nunca me sale el nombre. Venga aquí el psicoanálisis a ver. Vale, Carmen Rico Godoy, Joaquín Estefanía, Fernando el actor, Fernando Fernán Gómez. Vale. Entonces, ahora, en este momento, resulta que la asociación de MD cumple 10 años, ha crecido. Bueno, los principios, antes había una de las mesas, los principios nunca fueron fáciles, tampoco es que hubiera un crecimiento de personas asociadas como tenemos ahora, pero bueno, iba creciendo el número de socios y esto permite alquilar un local, en este caso un Portal del Ángel 7. Es curioso que en Madrid, en la Puerta del Sol, y en Barcelona, Portal del Ángel, siempre situaciones de centro, vamos, clarísimamente. Entonces hay ya una sede estable y se sigue participando en los congresos internacionales. En este debate, DMD firmó un acuerdo con Voluntary Euthanasia Society para traducir al castellano el folleto de autoliberación de Parting Drugs, o sea, drogas para irte de este mundo, ¿no? Para salir ya. Una cosa interesante, el debate entre distintas maneras de ver la asociación, una la lucha por la legalización y otra la atención personalizada, es decir, bueno, luchemos por legalizar estos derechos, pero también atendamos personalmente a la gente que quiere morir, ¿no? Entonces esta traducción de The Parting Drugs, bueno, la idea era, quizás no podamos ayudar directamente, pero vamos a poner una buena información, como hacen otras asociaciones internacionales, en manos de las personas para que puedan tomar su propia iniciativa. Vale, y también ligada a Ramón Sampedro y ligada a este momento, fue la primera vez que empezaron los debates parlamentarios sobre la legalización de la eutanasia. Y esto es muy importante porque cuando en los debates ya definitivos, que van a aparecer ahora dentro de poco, nos decían algunos partidos, es que esto es una cosa que hay que debatir en profundidad, les decíamos, esto se lleva debatiendo desde 1994 y estamos en 2018. Entonces ya han pasado 22 años, pero había partidos, incluso nos pasó que había partidos que habían olvidado su trayectoria respecto a este tema. Es decir, que éramos desde la asociación, les teníamos que recordar, no, tu partido ya en tal año apoyó
la despenalización, porque en estos debates hubo momentos como de luz y hubo momentos de bajada en que decaía el debate. Entonces había diputadas y diputados jóvenes que no sabían la postura clarísima que había tenido su partido, no digo los nombres porque se está grabando y no quiero que quede para el futuro, que no sabían cuál era la postura que su partido había mantenido siempre. O bueno, os tengo que decir que una cosa curiosa es que desde Cataluña Convergencia había mantenido siempre un no o una abstención, Esquerra Republicana siempre claramente sí, incluso habían llevado las propuestas ellos, pero claro, luego se juntaron en Junts per Catalunya y Convergencia era Convergencia y Unió, que era un partido católico, ¿no? Entonces, cuando se juntaron, en los debates que tuvimos en el Parlamento de Cataluña, Esquerra, no, es que tenemos que tomar una postura unitaria. Digo, bueno, pues espero que la postura unitaria sea la postura que ha tenido siempre Esquerra y no ahora la postura y tal. Y de hecho, al final esto se resolvió porque Convergencia, unida en Junts, hizo una consulta a su militancia y la militancia opinó lo mismo que toda la sociedad española, el 84% que sí. Entonces así se resolvió, pero que en esto la asociación, con esta información, que seguro que gente que estéis aquí sabe que en esta información había mucha incidencia de DMD, también en el Congreso, etcétera, pero con esta información en los últimos años ya de lucha por la eutanasia, los que viví yo más directamente, es que les decíamos, oye, que tu partido ya en el 94 hizo esto, oye, que esto se lleva ya hablando en el Congreso desde tal año, ¿no? Entonces, en relación con el caso de Ramón Sampedro, el 9 de marzo del 94 hubo una interpelación urgente al ministro de Justicia Belloc sobre medidas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para llenar el vacío existente en el tema de la eutanasia. La presentó Pilar Rahola, una diputada que cuando hemos convidado a diversos diputados catalanes para hacer mesas redondas nunca ha accedido ahora a venir, pero entonces la presentó. Y dona suport, se quedat en catalán, Diego López Garrido, de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. Vale. En el 94 se vuelve a repetir, el 26 del 4, la propuesta de la creación de una ponencia que estudie dar curso legal a la demanda social generada en torno a la eutanasia. Vuelve a presentar Pilar Rahola, intervienen dando apoyo Lorenzo Larte Cuyén, de Coalición Canaria, y Ángeles Maestro Martín, de Izquierda Unida e Iniciativa por Catalunya. En el 95 se mantienen contactos con el ministro Juan Alberto Belloc sobre el nuevo Código Penal y su redacción, y el nuevo Código Penal recogió parte de la redacción propuesta por nuestra asociación, pero no para despenalizar la eutanasia, como ya se proponía en este momento, sino para reducir las penas. Sabéis perfectamente que era reducción de penas, pero no despenalización. Entonces aquí tenéis la redacción que presentó nuestra asociación. El que causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes, no será castigado. Este no desaparece y será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados, así quedó en el Código Penal. En el 96 se presenta públicamente el segundo modelo de testamento vital, sigue saliendo en la prensa. En el 97 DMD comparece ante la Comisión de Justicia del Parlament de Catalunya, Salvador Pànique, Juana Teresa Betancor y Joan Josep Queralt. En el 98 muere Ramón Sampedro, como él no quería, ¿no? Con un suicidio asistido, pero ilegal y clandestino, con cianuro. Esto en los medios ya sabéis que fue increíble, incluso se reprodujo el vídeo de la muerte en Antena 3, con lo cual se estableció un debate ético si ese vídeo había que pasarlo o no, y DMD recogió miles de firmas de autoinculpación. Era la época de yo también soy, anteriormente yo también he abortado, yo también soy adúltera, yo también ayudé a morir a Ramón Sampedro. Vale, el 98, nuevo debate en febrero. Toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida. Aquí hay un proyecto de ley que se presenta, lo presenta Pablo Castellano de Izquierda Unida y da su apoyo Manuel Francisco Alcaraz del Grupo Mixto Nueva Izquierda.
Todas estas tomas en consideración salía en la votación no admitir a trámite, o sea que se proponían leyes pero no se admitían a trámite. En el 99 se crea en el Senado una comisión especial, comparece Juana Teresa de Betancor, hay un acuerdo unánime de los partidos políticos del Parlamento de Cataluña sobre la ley para incluir el testamento vital, se organizan unas jornadas. En el 2000, Joan Ridao, que ahora es letrado, jefe de los letrados del Parlamento de Cataluña, pues presentó en el Parlamento la ley de autonomía del paciente, y volvemos al Congreso, toma en consideración de nuevo de esta ley. Vemos siempre que los diputados son de Izquierda Unida, de Iniciativa por Cataluña, de la Xunta Aragonesista. Las jornadas en el 2001 sobre la eutanasia en Madrid, Fernando Marín, Pedro Laborda, Antonio Sancristán, José Antonio Martín Pallín y otros organizan una gran jornada sobre la eutanasia. Y DMD Madrid se responsabiliza en este momento de la página web y del boletín. Aquí estamos viendo que DMD en Cataluña pues quizás ha llegado en ese momento a su techo o por lo que sea. El grupo de Madrid, que se había iniciado en Madrid la asociación, está tomando mucho peso. Se presenta en Barcelona la Federación Mundial de Asociaciones por el Derecho a Morir Libremente, y aquí tenemos la primera ley de eutanasia aprobada en el mundo, que es la de Holanda. No hablamos de Estados Unidos, que todo eso lo sabe perfectamente Loren, pero son leyes de suicidio asistido. Vale, seguimos. Todo esto vemos entre la asociación, la sociedad y el Congreso, que hay un diálogo permanente. En el Congreso, en la Comisión de Justicia, se propuesta de creación de una subcomisión de estudios sobre el derecho a la eutanasia, la presenta el PSOE, que hasta ahora hemos visto que no había aparecido. Ahora mismo es la etapa del gobierno Aznar y apoya Iniciativa por Cataluña. Seguimos en el Congreso. Esta ley sobre disponibilidad de la propia vida se vuelve a presentar, nunca son admitidas. Da apoyo aquí el PSOE, lo hacía cuando no estaba en el poder. Bueno, también había diputados del PSOE que siempre lo tuvieron muy claro y otros que no, que querían retrasar el debate. En el 2002 en Cataluña se regula el registro de voluntades anticipadas y la ley española reguladora de la autonomía del paciente. Aquí tenemos a Juana Teresa de vicepresidenta de la World Federation, y otro país con ley de eutanasia, que es Bélgica. 2003, Mar Adentro, Alejandro Amenábar, 14 premios Goya, Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Cuando nos movemos en los ámbitos internacionales, todas las asociaciones, todo el mundo, el nombre de Ramón Sampedro, el nombre de Mar Adentro, son nombres que están escritos. ¿Sabéis lo que no está tan claro? Y os recomiendo que volvéis a ver la película. La participación de nuestra asociación en el guión, en el montaje, en la revisión. Y aquí en concreto, si volvéis a ver la película ahora, hay un personaje en la película que lo hace una actriz catalana que se llama Clara Segura y muy conocida. Este personaje, veréis que en la película se llama Gené, y este personaje es Gené Gurdó Llauvarell, la voluntaria de DMD que fue el contacto con Ramón Sampedro. Gené fue la que más habló con él. Volver a ver la película, porque de repente dices, pero si aquí está la asociación todo el rato. Bueno, Gené nos acompañó un día que pusimos Mar Adentro en la película, nos contó que desde DMD revisaron el guión, desde DMD les pasaban los días de rodaje por la noche lo que habían rodado y decían, oye, esto y lo otro, y incluso en el nombre quiso respetar el nombre de esta voluntaria de DMD, ahora un poco alejada, pero sigue siendo socia y es profesora de instituto de historia de arte, un instituto artístico al que vamos nosotros a veces a hablar de DMD y nos vemos por allí, ¿no? Bueno, no, que se está grabando. 2004, ¿vale? En este momento, 2004, pasa a tener una estructura federal y los primeros grupos federados van a ser Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid. Más adelante se sumarán Asturias y Valencia ya en el 2004. Y sigue el debate en el Congreso, o sea que aquí volvemos a hablar de eso, de presentar Rosa María Bonás de Esquerra Republicana y apoyan Olaya Fernández del Bloque Nacionalista Galego y Carmen García Suárez de Iniciativa por Cataluña Verds. Vale, en el 2005 la capitalidad de DMD Federal pasa a Madrid. La oficina de Barcelona continúa abierta, pero el DMD Federal tiene su oficina
central en Madrid, en la Puerta del Sol. Se siguen con las relaciones internacionales y se hacen en Barcelona, con apoyo del ayuntamiento, jornadas de presentación sobre el derecho a morir dignamente, y vienen personajes de Europa muy reconocidos. Vale, vuelve el PSOE al gobierno desde 2004, hay promesas electorales respecto a la muerte digna incumplidas, que no cumplirán, y la campaña de DMDE se basa en exigir el cumplimiento de lo que se ha prometido en el debate electoral. En el caso de Cataluña, luego al final en el debate, cuando personas de otras federaciones vean, no se ha dicho tal de Aragón, de tal, pues aprovechad el momento para decir, porque me he basado en una fuente que va a estar centrada sobre todo en el surgimiento de DMD y de DMD federal, pero hecho desde Barcelona, ¿no? El artículo 20 del nuevo Estatuto de Cataluña, fijaros, se llama Dret a viure amb dignitat el procés de la mort. Es decir, que también aquí tenemos diputados amigos, en este caso fue Espasa, que además él fue el que nos lo recordó a las nuevas jornadas de DMD. Oye, que en el artículo 20 del Estatuto de Cataluña intentamos meter, y al final metimos, fue uno de los artículos cuando este estatuto se pasó por la cuchilla de afeitar, que quitaron en principio, pero luego se puso. Y aquí aparece, hemos hablado hasta ahora de Ramón Sampedro. A partir de 2006 hay muchísimos casos de muertes voluntarias clandestinas que se hacen públicos en la prensa. Y esto es lo que a las personas nos mueve, ven, ya no es esto es un derecho así en abstracto, sino Ramón Sampedro tiene derecho a morir como él quiere. Jorge León en Valladolid, en mayo, como veis, salió en la prensa, ¿no? Por ejemplo, en el 2007 fue muy importante en Alicante la muerte clandestina de Madeleine Zeta, que además publicó un reportaje en el dominical, el diario El País. Y yo no sé todos los entresijos, pero estoy segura de que gente que hay por aquí, por la sala, sabrá mucho más de estos casos, de que eran ayuda directa, con información, gente que se ponía en contacto con DMD. Y sigue el debate en el Congreso, interpelación a la ministra Salgado sobre la regulación, Carmen García Suárez, y otro caso fundamental de una persona que murió como ella no quería, porque aquí es verdad, a ver, a mí yo creo que quizás fue Fernando el que me contó esto, o quizás fuera Luis Montes, que cuando Inmaculada Echevarría se puso en contacto con la asociación, le dijeron, mira, la ley de eutanasia, no es legal la eutanasia, pero tú no estás en el caso de Ramón Sampedro porque tú dependes de un respirador para vivir, y sí que tienes derecho con la ley de autonomía del paciente a exigir la retirada del respirador y que te ceden. Y por lo tanto, Inmaculada Echevarría no murió como ella quería, porque lo único que pide es la eutanasia, publicó, y no había eutanasia, pero pudo morir renunciando a este tratamiento y si se da. No pudo morir donde ella estaba, que era el Hospital de San Juan de Dios. A ver, en Cataluña tú dices Hospital de Sant Joan de Déu y parece que estás hablando del mejor de los mundos. Y es importante reconocer también la postura que tuvieron cuando se aprobó la ley de eutanasia, que lo primero que dijeron es que ellos no la iban a cumplir. Salió inmediatamente en la prensa de Cataluña que el 95% de su financiación es pública. Y al día siguiente dijeron, tanto ellos como los que llevaban los paliativos en el Garraf, que es otra orden religiosa, que sí que iban a cumplir la ley. Pero tuvo que salir y nos tuvimos que enterar que ese hospital, que suena a una maravilla y casi a privado, el 95% de su financiación es pública. En todo caso, Inmaculada Echevarría tuvo que ser trasladada del Hospital de San Juan de Dios al hospital público, que además ocupaba en el mismo edificio, y allí, siguiendo los consejos de DMD, pudo morir, no como ella quería, por eutanasia, pero tuvo la posibilidad de pedir una renuncia al tratamiento y una sedación. Bueno, otro momento fundamental son momentos en que, bueno, hubo muchísima información en la prensa. Yo no estaba en DMD en ese momento, lo recuerdo perfectamente, lo que supuso para el común de los mortales, cuando todavía no estábamos asociados o implicados, oír esta historia.
pero fue el caso Leganés, lo llamo así porque además el propio Luis Montes en este libro, con ayuda de un periodista del País, Oriol Güell, lo puso como título del libro, pero fijaros aquí, cerca de 11.000 manifestantes secundan a los médicos cesados por el caso Leganés, y aquí esta foto, que seguramente se ve bastante mal, lo siento, pero es Luis en el hospital rodeado de personal de enfermería, de otros médicos, brindando, me imagino que en alguna ocasión, que quizás luego Maribel tenga ganas de contarnos, ¿no? Porque está ella en la foto, que no se ve muy bien. Bueno, seguimos con el debate en el Congreso, ya no os añado, pero lo tenéis todo en las informaciones sobre la asociación, y aquí la reunión con el ministro de Justicia para pedir seguridad jurídica para las prácticas ya legalizadas, es decir, que no se volviera a producir un horror como el que se produjo con Luis Montes, porque aunque los casos luego se ganen, todo el sufrimiento añadido, todas las noches sin dormir, el dinero gastado en abogados, es que es imperdonable por hacer buena práctica médica, que era totalmente legal. Pero bueno, no vamos a entrar en este caso, todos lo sabéis, el juego que hizo la Comunidad de Madrid, ¿no? Y también le pedían al ministro la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido, porque en este momento el 70% de la población ya estaba a favor. Es el año del Manifiesto de Santander, lo buscáis, y Luis Montes pasa a ser presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, y Paniker se queda como presidente de honor, que lo fue hasta su muerte, hace relativamente pocos años. Vale, siguen los debates en el Congreso. Aquí tenemos a Gaspar Llamazares presentando la toma en consideración Ley sobre Disponibilidad de la Propia Vida, que es un nombre bien bonito. En Barcelona se siguen haciendo jornadas. Está esta condena que al menos en Cataluña se oyó bastante, del médico Marcos Surman, que hizo caso a una mujer moribunda que le decía que ya no podía más y le condenaron por eutanasia. También sabéis la historia. Se sigue el debate en el Congreso, voy pasando. Todo esto son diputados que han intervenido alguna vez en el Congreso. Y más muertes clandestinas que se hacen públicas y con resonancia en el país y en otros medios, pero la verdad es que el país ha hecho un seguimiento, cuando se ve así la historia, bastante pormenorizado. Y este es el caso de Carlos Santos, que luego después se hizo un corto, que os parece si me pongo el pijama, que nosotros lo ponemos muchas veces a los alumnos y la verdad es que va muy bien. Empiezan a salir también casos en la prensa de gente que se ha ido a Suiza a morir. Quizás este fue el primero, Jordi Rodríguez, de Cataluña, que una vez muerto sus hijas, que han sido socias, y bueno, ahora ha muerto con un Alzheimer súper avanzado, la hija que dio testimonio para este artículo, pero también empiezan a aparecer que hay gente que se va a Suiza a morir. Siguen los debates en el Congreso, y en el 2015 hubo otro caso de gran resonancia, que fue el de Andrea Lago en Galicia, por encarnizamiento terapéutico, o sea, por médicos que no respetaban ni siquiera las leyes que teníamos, seguro que lo recordaréis. En Cataluña fue esta familia, nos ayudó mucho, la familia de Montserrat Voltà. La carta es una preciosidad de carta escrita por una señora de 90 años a La Vanguardia. Nosotros nos enteramos leyendo La Vanguardia, nos pusimos luego en contacto con la familia. En Zaragoza, Jorge Aramayona, también son muertes clandestinas que salían a la luz después de producirse la muerte. Continúan los debates en el Parlamento de Cataluña. En el Congreso también continúan. La muerte de José Antonio Arrabal, ¿no?, enfermo de ELA, que se suicidó el 2 de abril de 2017 y que dejó su testimonio en vídeo, además con el encargo de que se publicara en El País. Nos empezaron a llamar, no sé si a vosotros, todos los medios. O sea, cada vez que se producía esto, llamaban para que hiciéramos declaraciones, para que tal. Todos casos somos muy de agradecer. Y aquí ya estamos llegando a la vía que llevó a la despenalización por dos vías. Una es que el 25 de julio de 2017 el Parlamento de Cataluña envía al Congreso una propuesta de ley para despenalizar la eutanasia. Votaron que sí 92 diputados, que no 12, esto fueron el PP, no existía Vox entonces, abstenciones 25, fueron los de Ciudadanos, que todavía no se habían definido. Y entonces, bueno, ese día, claro, aquí estamos las diputadas y diputados y la gente de DMD, porque bueno, fue un día. Esto fue gracias a un artículo de Miguel Ángel Presno. En el boletín de DMD salió un artículo de Miguel Ángel Presno
diciendo que se habían hecho varios intentos desde las comunidades autónomas, creo que el País Vasco, alguna más, pidiendo al gobierno la legalización de la eutanasia. Y explicaba Miguel Ángel Presno, el gobierno no está obligado a contestar peticiones que les lleguen de las comunidades autónomas, pero el Congreso de los Diputados está obligado a discutir las propuestas de ley que les lleguen a las comunidades autónomas. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, vamos al Parlamento a ver si envían una propuesta de ley de despenalización de la eutanasia. Las tenían que poner en orden de llegada y cada sesión del Congreso, me parece que era cada sesión, tenían que discutir una propuesta de ley que les hubiera llegado desde un Parlamento autonómico. Y entonces esta propuesta llegó, muere Luis de Marco, que también, como no quería, este reportaje de viaje a Islandia, este corto, fue también muy famoso. Seguimos aquí dando la lata en el Parlamento de Cataluña, muerte voluntaria clandestina de NH en Arévalo, ¿vale? Congreso, una actividad de DMD, que muchos de los que estáis aquí recordaréis en la sala en el YUC del Congreso de los Diputados, que aquí, y esto sí que lo puedo decir, aunque se grabe, porque invitamos a un senador del PP, que es valenciano, invitamos a un senador del PSOE, que es valenciano, y pensamos, bueno, está bien que venga, porque al ser del PSOE, y él tiene una postura favorable, porque es un filósofo de filosofía del derecho de la Universidad de Valencia, y habíamos leído algún artículo suyo en la revista de DMD, y entonces resulta que en su intervención fue el más radical de todos respecto a la liberación de la muerte voluntaria, y al ser senador del PSOE, pero además la intervención que luego hizo en el Senado cuando defendió la ley fue prodigiosa, una maravilla. Vale, entonces fijaros, el mismo día que organizamos la mesa redonda, el PSOE registró una proposición de ley de eutanasia, que luego fuimos recuerdo aquí algunos de los que estábamos que fuimos allá a un despacho. Bueno, el 8 de mayo el Congreso admite a trámite la proposición de ley del Parlamento de Cataluña. Estas 3 diputadas van al Congreso de los Diputados a defender la ley y se aprueba por primera vez en la historia parlamentaria, se admite a trámite una propuesta de despenalización de la eutanasia. No había entrado, por ejemplo, a trámite la que había presentado, que yo creo que había una diapositiva, como la debo haber sacado. Podemos presentó una ley de eutanasia que no fue admitida a trámite, tampoco, que el PSOE no votó a favor de admitirla a trámite. Entonces, esta es la primera vez que se aprueba la admisión a trámite y después, muy poco después, se aprueba la proposición del PSOE de admisión a trámite. Siguen apareciendo los casos, por ejemplo el de Maribel Tellaeche, como no quería, o el de Guillermina Freniche, ¿no? Guillermina de Málaga, también con Alzheimer. Estos casos fueron muy importantes también, yo creo que para que se viera que la ley tenía que incluir el Alzheimer y que se podía pedir en el testamento vital. Esto causa también admiración en Bélgica, Holanda. Nos hemos reunido con médicos holandeses hace poco en Barcelona, estaba Javier Velasco también con nosotros. Vale, la muerte de María José Carrasco, ayudada por Ángel Hernández, fue ya apoteósica a nivel de medios. Yo recuerdo que me llamó inmediatamente la consejera de Sanidad del Gobierno de Cataluña, inmediatamente a decirme esto ya no puede ser, o sea, esto nos pasó a todos. También salió la muerte voluntaria en Suiza de Fernando Cuesta, de Asturias, y también siguen apareciendo casos. Esto a vosotros nos llegaría mucho, pero esto era un caso de Parkinson. O sea que vemos cómo iban saliendo diversas enfermedades. Ya estoy acabando, aunque no os lo creáis. Y mientras tanto, ¿qué opinaba la población? Y Metroscopia iba haciendo encuestas. El CIS hacía mucho que no preguntaba, pero en Metroscopia, aquí en este resumen, se ve que en abril de 2019 habíamos llegado al 87% de la población que daba apoyo a la ley de eutanasia. En este momento, desde todos los grupos de federados de DMD, luchábamos por la legalización de la eutanasia, y aquí yo os querría pedir que ahora en las intervenciones, lo que yo me haya olvidado, lo que queráis rescatar de vuestro propio grupo, que lo digáis. Y entonces quiero citar aquí la gente que me ha mandado fotos, porque hay gente que no me ha mandado fotos, pero he tenido Esther que me ha mandado también unas cuantas.
Pero quiero recordar aquí a DMD de Aragón con estas fotos, a DMD de Asturias con estas fotos, a DMD de Euskadi con estas fotos, de Bilbao, a DMD de Andalucía, estas son fotos de Córdoba, DMD de Galicia, de A Coruña, Santiago y Vigo, son estas 3 fotos, DMD de León, DMD de Madrid, DMD de Málaga, DMD de Navarra, DMD de Valencia, DMD de Valladolid, y ahora seguro que se habrá quedado alguien sin nombrar porque no ha enviado la foto. Ya me dijo Pablo, si quieres que ponga quien no mande las fotos no saldrá, y le dije, no, quita esa postdata, pero bueno, sentiros representados, porque aquí gracias a Esther me mandó este maravilloso conjunto. Y por lo tanto no es la última diapositiva, pero yo os quería decir, para terminar mi intervención, que tenemos mucho que celebrar y que, como se ha visto en estas jornadas también tenemos mucho que mejorar, pero que hemos conseguido, bueno, es que ahora somos referencia. O sea, yo como Loren no quería ir, he ido a Londres a hablar de la ley de eutanasia española. He ido, bueno, han venido médicos holandeses a Barcelona a ver cómo funcionaba la ley. Los de Portugal dicen, a ver, o sea, quiero decir que es que hemos conseguido en este camino muchísimas cosas. Y por último, para acabar, un homenaje a nuestros presidentes que han coordinado nuestra lucha. Me dijo Javier que no hiciera nada de presidentes ni nada, pero yo digo, hombre, hay que acabar diciendo que somos grupos federados, pero que hay gente que ha coordinado nuestra lucha. Y se me ha olvidado, y ahora me doy cuenta, nombrar a toda la gente del equipo que nos coordináis tanto. Faltan las fotos también de Esther, Carol, de todo el mundo que os estoy viendo aquí, y no he puesto foto porque esta sí que es la última. Bueno, muchas gracias, y 57 minutos 27 segundos.